Sobrinos, bienvenidos a la sede oficial del Museo del Tío Milton. Nuestro objetivo es la unidad de disquete de 5 1/4. Sobrinos, la gama Atari siempre se catalogó por estar adelantada en el tiempo. Por ejemplo, las microcomputadoras que se conectaban a un televisor común y corriente y con las que disfrutábamos tanto, además de la carga de software, juegos, de programas educativos desde la casetera. La impresora, pues obviamente, una herramienta indispensable en esas labores, pero la unidad de disquete, espectacular. Estamos hablando de un dispositivo externo en ese tiempo, en 1984, lo que la hace muy apetecida por todos los coleccionistas. El precio también es un poco elevado porque es un dispositivo inteligente que posee CPU, ROM, RAM, etc. Sobrinos, ¿qué tenemos en la parte de atrás de una unidad de disquete de 5 1/4 Atari 1050? Tenemos el selector de drive que nos va a seleccionar entre 1, 2, 3 o 4 unidades de disquete. Tenemos los puertos SIO, que son actualmente comparativa de los puertos USB. Otro puerto SIO. Tenemos el sistema de poder para conectar el cargador. En la parte delantera que tenemos el sistema de inserción del disquete de 5 1/4 y la palanca de aseguramiento que baja la cabeza de lectura-escritura. Tenemos el sistema de encendido con la luz LED de encendido y tenemos también la luz LED de lectura-escritura en la misma unidad. Este es el famoso cable SIO, que en la comparativa, como hablábamos antes, es prácticamente el cable USB que se usa actualmente. Ahora, ¿cómo se conectaba el cable SIO en la parte de atrás de el Atari 800 XL, por ejemplo, o cualquier otra versión, y la disquetera Atari 1050? Simple, un extremo iba a alguno de los puertos del Atari 1050 y el otro extremo al computador Atari. Bueno, sobrinos, ya teniendo todo conectado, entonces lo ideal que es encender primero la unidad de disquete Atari 1050. Ya tenemos la luz encendida. Buscamos un disquete, lo insertamos, bajamos la compuerta, ahí se activó la luz de lectura-escritura y encendemos nuestra consola. ¿Qué hace nuestra microcomputadora en este momento? Está leyendo la información que está en el disquete. Recordemos, y es totalmente obvio, que Atari siempre ha sido sinónimo de juegos, pero Atari microcomputadores no siempre eran juegos. Tenía mucho software más. Aquí vamos a hacer una demostración pequeña de un juego cargado desde un disquete. Entonces funciona perfectamente. Pero lo que les comento, Atari no solamente era sinónimo de juegos, había mucho software más. Apagamos, extraemos ese disquete que funciona por ambas caras. Ya vimos esto en la parte de disquete. Había software muy interesante
como esta belleza que es el tesoro del pirata. Insertamos el disquete, bajamos la compuerta, encendemos. Ese sonido característico de Atari, donde la unidad de disquete está enviando información a la microcomputadora. Y ese otro sonido característico donde la unidad de disquete no estaba leyendo. Ahora, ¿cómo se le realizaba una limpieza a una unidad de disquete que no quería leer, por ejemplo? Sencillo. Vamos a utilizar en este caso un tapabocas. Lo vamos a impregnar de alcohol. Y cuidadosamente hasta la cabeza de lectura, escritura, levantamos y la limpiamos. Listo. Esa es la forma de realizarle la limpieza constante realmente a una unidad de disquete Atari 1050. Volvemos a sellar. Y vamos a ensayar nuevamente. Después de haber limpiado la cabeza de lectura escritura de la unidad, encendemos, insertamos un disquete, vamos a insertarlo por la cara B. Esperamos que la luz piloto de lectura escritura se apague y encendemos. Ahí tenemos ya el sonido característico de lectura. Entonces tenemos un menú acá donde 0 es un juego, 1 es otro juego y 2 es otro juego. Vamos a darle 0 para seleccionar el juego que vamos a cargar. Parece que no tenía ningún juego cargado. Entonces continuamos. Vamos a cargar una base de datos que se llama SimFile. Trabajar con Atari era espectacular, era increíble. Tenía mucho software educativo, no solamente juegos, mucho software educativo, que hacía que la máquina fuera muy apetecida en ese tiempo. Recordemos que estamos trabajando con un disquete de 5 1/4, donde la capacidad de almacenamiento no es comparable con la de un disco duro de hoy en día o una unidad externa de disco duro o una USB. Entonces hay que tenerle mucha paciencia a este proceso. Aparece un menú. Como Atari no traía mouse, entonces teníamos que utilizar la tecla control y unas teclas de cursor señaladas específicamente para navegar sobre el menú. Digamos, vamos a abrir un archivo. Me dice que no hay archivos, vamos a crearlo.
crear un formulario, nombre del formulario, museo, por ejemplo, y aquí comenzamos a crear la forma. Puede ser texto, números, fechas, etcétera. Entonces, démonos cuenta que Atari no solamente era juego, sino había mucho software educativo y ofimático. En este momento vamos a cargar un graficador que se llama Koala. La parte interna de una unidad de disquete Atari 1050 era prácticamente igual a una unidad de disquete para un computador ATX en ese tiempo. ¿Qué cambiaba? El lenguaje que manejaban ellas para comunicarse con la máquina en la que estaban instaladas. Acá, el graficador Koala. Si nos damos cuenta, debemos utilizar el joystick para poder navegar. Podríamos cargar una imagen que estuviera, por ejemplo, volvernos al menú, seleccionar Draw y comenzar a dibujar. Después de tener el gráfico, si queríamos podríamos ir a grabar la imagen, por ejemplo, y darle un nombre. Le damos Enter. Ahí está almacenando en el disquete la imagen que acabamos de dibujar. Vamos a cargar El Tesoro del Pirata, un programa muy apetecido en Atari. Tenemos la presentación de El Tesoro del Pirata. Si seleccionamos 2, tenemos instrucciones. Si seleccionamos 1, tenemos el menú. Vamos a disfrutar de ese menú. De acuerdo a la numeración que se podía hacer: copiar un disquete, copiar un archivo, crear un menú, muchas opciones más. Sacar información de un disquete y pasarla a un cassette, por ejemplo, era muy interesante, era súper interesante. Vamos a File Copy, por ejemplo, que es 7. Entonces nos carga el menú y nos extrae exactamente el programita para realizar ese proceso. Me dice que si va a formatear un nuevo disquete con DOS, dejémoslo hasta ahí porque podemos dañar el original. Bueno, ¿qué tenemos en este disquete? Este disquete exige que carguemos presionando la tecla Option y soltamos. Tenemos un menú, pero me parece bien interesante esa dirección: DG, calle 19672 Ibagué. Creo que es la dirección de mi gran amigo Luis Enrique Toro Urueña, el que en los 80 me vendía software para Atari, y en el cual desde esa época tenemos una amistad muy chévere. Bueno, vamos a ir a Pit Stop con el número 3. Se carga. Ese sonido es inconfundible, espectacular, hermoso.
Y tenemos un juego Pit Stop de la casa matriz Epix de 1983. Seleccionamos número de pilotos, 1. Seleccionamos número de lapsos, que serían las vueltas, 3. Seleccionamos el nivel. Dejémoslo en Rocky. Un circuito simple en Mónaco, por ejemplo. Y comenzamos con el botón, el único botón de joystick. Podemos acelerar. No es fácil, no es fácil. Cuando iba a entrar a pits, me destruyeron. Muy colinos. Y vamos a entrar a la zona de pits. Qué interesante. Podemos cambiar llantas. Qué increíble. Seleccionamos el muñeco y... Uy, era re increíble. Vamos a ver qué contiene ese disquete. Satan Tumbler, Knight Rider, Meteoro Legacy y Crystal. Entonces vamos a Tumbler, a ver qué es. Familia Londoño. Muy interesantes esos datos que están en cada disquete. La presentación muy chévere. La música. Presionamos Start. Es una especie de Pac-Man. Vamos a apagarlo. Vamos a encender la máquina con Option. Presionado. Y miremos a ver. Es un software para una versión de un módem, según recuerdo, el XM301 de 1988. Había programas que necesitaban arrancarse o ejecutarse con la tecla Option de la microcomputadora presionada. Otros que no era necesario. Exacto, es un software de un módem. Acá dice online y demás. Vamos a Enter. Qué interesante. Bien interesante el menú. Ya list, wait, etcétera. Entre el número, por ejemplo, vamos a ver qué dice. Dalin 2622662. Se supone que ahí debía tener comunicación con el módem y el módem conectado, obviamente, a la línea telefónica. Bien interesante. Entonces todo eso se podía hacer con una microcomputadora Atari. De acuerdo a la versión, pues se podía trabajar cierto software y una unidad de disquete Atari 1050. Vamos a cargar otro software.
estos son juegos. Landscape, Translator. Miremos el Translator. No recuerdo muy bien de qué trataba ese Translator. Si era un juego o era una utilidad. Dice y presione ROM. El Translator, ya recordé, era un programa para que se pudieran cargar otros programas. En este caso me está diciendo que inserte el disquete que necesitaba el programa Translator y realizar el proceso. Aquí pues no lo tomó. Vamos a ir hasta Landscape. Según recuerdo me gustaba mucho Landscape. Y Choplifter era uno de mis favoritos, porque tocaba con un helicóptero que salía de una base a ir a rescatar unos prisioneros que estaban pidiendo ayuda, ya se habían escapado. Los recogíamos en el helicóptero y los descargábamos en la base. Era muy mágico, muy chévere. Un ambiente muy sano, afortunadamente. Aquí ya en 1984, Landscape nos va a proporcionar una aventura en 3D. Me está hablando del menú. Notemos esa maquinita en ese tiempo, 1984, 1986. Las maravillas que voy a realizar. Landscape. Un juego de aviones, obviamente. Con una 3D impresionante. Vamos a cargar Choplifter. Número 2. Espectacular. Tenemos el helicóptero. Debemos bajar, debemos esperar que se suban los prisioneros. Uy, qué tenaz. Lo destruí. Aterrizamos, esperamos que se suban. Y los descargamos en la base militar. Increíble, espectacular. Cyber Sobrinos, Atari sigue atacando, ahora con su impresora Atari 1029.